a esta tutoría 3, ¿verdad? Del curso. La idea es que, como hemos hecho en las otras tutorías, vayamos viendo la orientación, ¿verdad? Y ir practicando un poco, conversando cada uno de los temas. Si tienen dudas, consultas, en el momento que así lo consideren, las realizan, ¿verdad? Y con todo el gusto del mundo, pues ahí las atendemos. Em, este sería la última entrega, ¿verdad? Del curso. Sé también que se han tenido como algunos temas con la visualización de los trabajos. Entiendo que el primero fue un poquillo más caótico con eso, ¿verdad? Que no se podía ver, o por lo menos en ustedes. Doña Gilma de la cátedra, agradecerle también que nos hizo ahí unos cambios, ¿verdad? Para que ustedes los pudieran visualizar. Ya era un tema de sistema, no mío, ¿verdad? Que a mí, evidentemente, eso me da como, no sé, como pena, en el sentido de que a mí me gusta terminar, pues obviamente todo a tiempo, y así fue. Pero básicamente era la visualización. En los trabajos 2 entiendo que eso no ha ocurrido, ¿verdad? Por dicha, y eso ha sido un éxito. Y si les ocurriera, pues obviamente me indican, y en dado caso yo les estaría pues ahí indicando a la cátedra, ¿verdad? Para que revisen cada uno de los casos. Eso como a nivel general. Además de eso, hoy vamos a analizar por ahí la orientación, como les decía, la última entrega. La idea es que ustedes en este curso se preparen para hacer una investigación, ¿verdad? Y todos los pormenores que tienen que ver con la universidad, las herramientas, ¿verdad? Y todo el trabajo en general para poder generar esa investigación final, o por lo menos ese acercamiento a la investigación. Para algunos es el primer acercamiento que se tiene a una investigación, entonces es ir aprendiendo. Nadie nace aprendido, ¿verdad? En ese sentido tiene que tener paciencia. Siempre, pues obviamente uno comete errores, normal. La escritura es muy importante. Se les olvida muchísimo, por lo menos lo que he estado ahí revisando, ¿verdad? De todos los trabajos es escribir en primera persona. A veces uno escribe como habla, entonces eso es muy importante. Cuando se les va una palabra, dos, está bien, pero ya cuando alrededor del texto sí escriben de esa forma, tienen que tener mucho cuidado. Indicarles también que es importante revisar todo el material que está en el entorno. Yo subí unos documentos para el trabajo uno y 2, ¿verdad? Que eran como los base. Sería importante que les den una revisada, ¿verdad? Algunos no lo han hecho, o algunas no lo han hecho. Entonces eso también es importante, eso como a nivel general. Por otra parte, si han estado como al tanto ahí de dudas, consultas, ¿verdad? Y la idea es que se desarrolle pues un buen trabajo para que ustedes continúen en este proceso. En esta cátedra se tiene la particularidad de que la persona que revisa es la que hace la tutoría, ¿verdad? En otras no necesariamente. Entonces creo que ese espacio, pues para mí es interesante, y obviamente para ustedes también, porque al final, pues uno es la persona que los va a revisar o que los va a leer, ¿verdad? Esos son como los aspectos a nivel general, ¿verdad? Que quería como ver. Vamos a analizar lo que es la orientación académica, ¿verdad? Me avisan si se logra visualizar, si se logra ver, sí, se logra ver. No, nada más les agradezco si Sí, me indican. Y se mueve, sí, todo bien. Sí, sí, tranquilo, todo está bien. buenísimo, ok. Bueno, vamos a esta tercera entrega, perdón, ¿verdad? Que es como muy importante. Hay elementos relevantes. Si bien es cierto, existe una plantilla, ¿verdad? De cómo realizar el trabajo. eh, Sí les he pedido, y algunos no lo han hecho. Tampoco es nada del otro mundo, pero sí sería bueno que lo tomen en cuenta, que no es necesario colocar toda esta parte, digamos, por ejemplo, la descripción del proyecto, la justificación y los objetivos, colocarlos en el trabajo, porque eso no tiene ninguna puntuación, ¿verdad? Y no tiene ningún sentido. Entonces, agradecerles que en esta tercera entrega, ¿verdad? Lo consideren los que todavía lo están haciendo, no entregarlo con toda la introducción, ni tampoco con la parte de la evaluación, que son como los cuadritos de la evaluación. Nosotros como docentes tenemos la evaluación autónoma si ustedes lo entregan en PDF, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, ustedes al entregarlo en PDF, yo tengo la opción de poder revisarlos de esa misma manera. Entonces, para mí, los cuadros de evaluación que están al final no son funcionales que los escriban o que los copien en el trabajo, ¿verdad? Eso es como importante. El primer elemento a considerar es la introducción. Eso es muy importante. Generalmente, cuando uno hace una investigación o un proyecto en la universidad, tiene que tener una portada, ¿verdad? Tiene que tener una introducción y tiene que tener también un índice.
El índice es el lugar donde están, ¿verdad? Cada uno de los temas que ustedes van a desarrollar con el número de página. Eso no se les olvide porque es parte de la calificación. Es muy importante esa parte. Ahora bien, en lo que es la introducción, que eso es muy, muy relevante, muy importante, ¿verdad? La introducción, se las vuelvo a mencionar, que en las tutorías pasadas igual se los he mencionado, pero aún siguen fallando en esa parte. Tiene elementos esenciales o elementos principales, ¿verdad? En el caso de la UNED se solicitan 4 párrafos, ¿verdad? Que contienen lo siguiente. El párrafo 1 tiene los detalles de la universidad, del curso en general, entonces, universidad, ajá, o del curso en general, por ejemplo, a qué universidad pertenecen, ¿verdad? En dado caso, ustedes quieren agregar el nombre de ustedes, el proyecto, ¿verdad? ¿Cómo se llama el proyecto? ¿Cuál es el número del proyecto? ¿A cuál grupo pertenece? Esos son los detalles de la universidad. El otro párrafo es para los propósitos del trabajo. ¿De dónde se extraen los propósitos del documento, del trabajo, ¿verdad? O del trabajo. ¿De dónde se extraen los propósitos del trabajo? Los propósitos se extraen de esta parte, que es la que ustedes me copian, pero no es copiarla, sino desarrollarla. Si ustedes ven acá, está la justificación, ¿verdad? Esos son los propósitos del trabajo. Ahora bien, otro párrafo, ¿verdad? Para eso. Tercer párrafo que se desarrolla son los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos del documento, ¿verdad? Hay dos maneras de hacer esta parte. Pueden ser que ustedes de la orientación, que estos son los objetivos, ¿verdad? Los citen, que no es como lo más común, pero lo pueden realizar. O puede ser que ustedes lo parafraseen. ¿Cómo parafraseo esto? Colocando apellido del autor y el año, ¿verdad? Entonces, según apellido del autor o autora y año, y desarrollo estos objetivos ahí. O sea, ¿qué es desarrollar estos objetivos? Es hacer un resumen de a qué quiere llegar el trabajo con eso, de un párrafo, ¿verdad? Entonces, párrafo 1, detalles, párrafo 2, propósitos, párrafo 3, objetivos. Y párrafo 4 son las partes del documento. ¿Qué son las partes del documento? ¿Verdad? Todas aquellas partes que van a desarrollar ustedes. ¿Cómo hago yo esta parte? No es, que eso es muy importante, no es colocar los títulos, ¿verdad? O sea, esto no hay que realizarlo. No es colocar, ya le doy el espacio, Carlos, dame un segundo. No es colocar el título, ¿verdad? Y poner detalles de, entonces me ponen aquí todos los detalles, ¿verdad? No es eso, sino saber que el párrafo 1 refiere a los detalles, entonces el título no es necesario. Ya yo sé que el párrafo 1 tiene que ver con los detalles, el párrafo 2 con los propósitos, el párrafo 3 los objetivos y el párrafo 4 las partes del documento, ¿verdad? ¿Qué son las partes del documento? Son estas que están acá. Parte uno del documento es la introducción. Entonces ustedes ponen, el documento tiene 10, 12, 13, 15, ¿verdad? Partes. Ustedes las van a contar porque no tiene sentido que yo les diga. Entonces, en la parte de la introducción, una línea, algo pequeño, entonces dice parte 1, introducción, 2 puntos, ¿verdad? Ahí mismo, seguido, en un párrafo. Entonces, en la introducción se desarrollan los principales elementos que se van a trabajar. ¿Cuál es la parte 2? Terminología del proceso de investigación. Entonces, en la parte de la terminología se van a desarrollar los principales términos que tienen que ver o que están relacionados con la investigación. O sea, es eso, es colocar todas las partes, ¿verdad? Una por una y desarrollarlas. No es hacia abajo y no es como por números, sino en un mismo párrafo. Ahora sí, Carlos, adelante. Carlos, Buenas noches, buenas noches. buenas noches, Carlos. ¿Me escuchan? Sí, claro, yo lo escucho Sí. perfectamente. Ok, bueno, qué bueno. Con eso, profe, cuando si uno citara los objetivos que Ajá, están aquí ajá, en ese en esta documento parte, que tenemos nosotros, el autor correcto. sería la UNED, ¿verdad? Es que hay varias maneras de hacerlo, por lo menos ahí es como una discusión, ¿verdad? Entre todas las cátedras. Puede ser que usted coloque la UNED, ¿verdad? Y el año, eso puede ser. Puede ser que usted coloque la cátedra de filosofía, que al final es la que hace el documento, o puede ser también que usted coloque la autora del documento, que es doña Gilma, con el apellido, ¿verdad? Entonces, cualquiera de las tres opciones para mí sería válida, sin problema. Ah, ok, perfecto. Sí, por Perfecto. ahora esa era la duda. Gracias. Excelente, con gusto, buenísimo. Ok, entonces, parte de introducción, ¿verdad? Vamos de nuevo. 4 párrafos. Lo que yo voy a revisar es que esté los detalles, propósitos, ¿verdad? Que esté justificado, que esto es muy importante. Vean, al inicio del texto siempre, siempre, es más, lo pueden hacer acá, ¿verdad? Inicio, seleccionar, ¿verdad? Seleccionar todo. Y ahí ustedes se llama justificar el texto. Justificar el texto es dejarlo en esta línea.
¿Qué quiere decir? Que cuando llegue al fondo no se corte. Entonces, siempre, siempre tienen que trabajar o entregar los trabajos justificados. O sea, no puede estar ni en esta línea, ni en esta, ni en esta, ni en esta. Perdón, ni en esta. Esta es la ideal, la última, la cuarta, ¿verdad? El único que va a estar en esta línea es la portada porque va en el centro, pero todas las demás deben de ir justificadas. Eso es como muy importante. ¿Ok? Y también hay un porcentaje para eso, entonces de ahí creo que es importante que lo consideren. Ok, la otra parte son la terminología de cada uno de los procesos, ¿verdad? Esa segunda parte que tiene que ver con los términos son todos aquellos términos que son importantes en la investigación. Ahorita vamos a ver algunos de esos, o por lo menos yo se los voy a definir, ¿verdad? Según la materia que vamos desarrollando. Ahora bien, si ven que las indicaciones son muy claras en esa parte, lo que ustedes, lo que buscan o lo que deben de buscar es en la unidad didáctica, que es la unidad didáctica, el libro del curso, ¿verdad? Si en dado caso quisieran, pueden hacer también uso de otras fuentes. Lo ideal es que ustedes le den prioridad al libro del curso, pero si hay otras fuentes, no hay ningún problema. Siempre y cuando las fuentes tengan un autor, ¿verdad? Sean de una universidad, sean de un libro, no sean de un blog, por ejemplo, o no sean de Wikipedia, ¿verdad? O no sean o sea, tiene que ser una fuente científica. La pueden usar, pero siempre y cuando sea de esa forma. Si ven, cada una de estas, ¿verdad? Están solicitando que tenga una cita textual. Entonces, no voy a definir ninguna de esas porque obviamente ahí estaría haciéndoles el trabajo, ¿verdad? Ahora vamos a ver una por una. Entonces, si me están solicitando a mí una definición, por ejemplo, vamos a ver algunas de las que no está ahí para no hacerlas. Si en dado caso a mí me dicen, ok, yo tengo que definir, qué sé yo, la metodología, que no viene ahí, pero la voy a definir, ¿ok? Entonces a mí me dicen, como, voy a dar un ejemplo, como si la metodología ustedes tuvieran que definirla, ¿verdad? Entonces la palabra metodología hay que definirla. Entonces ustedes dicen, ok, voy a trabajar la metodología. ¿Cómo se trabaja la metodología? Entonces, cuando ustedes colocan una cita textual, que esto es muy importante, toda cita textual tiene una estructura. Y esto deben de aprendérselo para todos los cursos, o sea, no solo para el mío. Tiene una breve introducción, que de hecho en el documento que yo les mandé, pues ahí está, ¿verdad? La cita textual, que es la que ustedes copian y pegan, ¿verdad? Con apellido del autor, dos puntos, el año, ¿verdad? Y el número de página, página digamos X, ¿verdad? Y además tiene un análisis o un comentario, que ese comentario se hace o se realiza en tercera persona. Entonces, si ven, la cita tiene, o sea, siempre, siempre, toda cita textual tiene una estructura, tiene tres partes. Tiene una breve introducción, que esta es una, ¿verdad? La cita textual, que es copiada y pegada, tal cual ustedes lo vieron en el documento, ¿verdad? Y el análisis de ustedes, ¿verdad? O el análisis en tercera persona de ustedes. Entonces, si yo me voy a definir esta metodología, ¿verdad? Siguiendo este consejo, vamos a definir metodología. Entonces, yo digo, ok, ¿qué voy a revisar yo en esta parte? Entonces, por ejemplo, la metodología se entiende como el proceso que se va a realizar por el investigador para obtener resultados. Investigador para tener resultados. Ok. Entonces viene la cita textual. Digamos que la cita textual dice, ok, la metodología se orienta en los resultados, pero va a depender siempre de los objetivos que se desarrollen en el trabajo. ¿Ok? Esa es la cita. Digamos que esa cita la hizo, eh, no sé, Herrero, digamos, en el 2023 y que la hizo en la página 115. ¿Ok? Y entonces viene el análisis mío, ¿verdad? En tercera persona de esto. Aquí sería, ¿ok?
o analizando, puede ser, analizando la metodología, los objetivos son elementos esenciales para realizar, para obtener resultados, obtener resultados. ¿Ok? Entonces, si ven, ya casi le doy la palabra. ¿Ok? Tenemos los tres elementos. ¿Verdad? Elemento uno era introducción, ¿verdad? Aquí está. Cita textual, elemento 2. Y análisis, ¿verdad? Que es esto. Obviamente este es muy corto, pero yo espero que sea como, no sé, 2, 3 líneas. ¿Ok? ¿Cuál era este? Entonces, si ven, aquí están los tres elementos. Entonces, en las definiciones que ustedes van a realizar, yo espero ver estas tres cosas o estos tres elementos. No solo espero ver la cita textual, que eso es muy importante. Entonces, breve introducción, cita y análisis. Ajá, Carlos, adelante. Profe, en ese formato que usted puso de cita, después del autor veo que hay 2 puntos. Ahí, Ajá. ¿eso es por el APA séptima edición o antes se usaba Common? Sí, correcto. Igual, o sea, en la buena teoría, acá se usan los dos puntos y después la coma de este lado. Igual, o sea, eso no hay problema. A mí lo que me interesa es que estén los tres elementos, básicamente. Apellido, autor y, ¿verdad? Apellido del autor, el año y el número de página. La página sí se pone P punto, igual el héroe 2 puntos y el año. Si usted la realiza diferente, ¿verdad? Puede ser también que ponga aquí, por ejemplo, eh, en lugar de poner aquí el herrero, puede ser que usted me diga, la metodología se entiende, ajá, según Herrero 2023, ¿verdad? Y ahí me coloca Como perdón, la, la parasintética, creo que es eso. ajá, es una opción, ¿verdad? Entonces, son dos opciones, pero depende de lo que usted se acomode mejor. Eso sí, si Ujú. usted me hace una cita así, todas van de la misma forma, ¿verdad? Si me la hace de la otra forma, donde está el apellido del autor al final, las deja todas al final, o sea, es como unificarlas. ¿Mm? Vamos. Sí, gracias. Con gusto. Ok, entonces Una vamos. consulta. Claro, adelante. ¿Quién me Yo habla? Porque no veo quién. hago la metodología de las citas, digamos, introduciendo, haciendo la introducción y después Ajá. haciendo punto y coma y abro comillas y meto todo. ¿Está bien? Otra vez, de nuevo. Que yo hago la cita así, digamos, hago la introducción y meto Ajá, el apellido del autor y después ajá. hago punto y coma y hago el resto. ¿Así está bien? Puede ser, pero lo más común es colocar, o sea, esta es como las más usadas, es el apellido del autor y el año seguido. Ajá, Eso es como lo más utilizado. O sea, lo que usted hace es, por ejemplo, aquí sería Herrero, a ver ajá. si lo entiendo. Aquí sería el punto y coma, pero aquí serían los dos puntos, porque no va punto y coma, sino serían los dos Ah, puntos. ok, Ok, ok. y aquí usted me pone el año, así es. Ujú, Ok, coma. Sí está bien, pero no es lo más común. O sea, lo más común es que esto esté arriba. No es como lo más ok. común. O sea, no está mal. Si me lo pone así, no Ujú, está mal, ¿verdad? Pero no. no es como lo más común. Sí, es que yo lo he hecho así, pero sí, no. Gracias por la recomendación. Ujú. Sí, igual, vamos a ver, no es que técnicamente esté mal, pero sí no es como lo común. Ujú. Y sí, muchas gracias. Con gusto. Ok, estamos ahí, ¿verdad? Ahora vamos a ver los conceptos, o vamos a analizarlos. Ok. Espero esa estructura, ¿verdad? Para esas definiciones, para todas estas cinco. Si hay citas seguidas, para mí no se cumple el ejercicio. Entonces, para que tengan mucho cuidado con esa parte. Ok, lo que menciona o lo que desarrolla el acercamiento inicial con la realidad es que todo ser humano tiene una serie de conocimientos internos, ¿verdad? Que a usted le enseñan desde su casa, por ejemplo la casa, la escuela y la familia en general. Entonces, todos esos conceptos yo los tengo a la hora de visualizar lo que voy a investigar. Entonces, por ejemplo, si a mí me ponen a hacer una investigación de yo que soy muy liguista, ¿verdad? Entonces, si a mí me ponen a hacer una investigación de la liga, yo ya tengo todo el conocimiento de la parte de la liga y me lo enseñaron en mi casa. Entonces, uno como investigador siempre tiene que tener un acercamiento a esa realidad, o sea, verla, ¿verdad? No solo estar sentado en el escritorio. ¿Por qué? Porque a veces el libro le dice a uno una cosa y cuando usted está le dice otra.
Además de eso, que todos los conocimientos que usted tiene le van a hacer que juzgue la realidad, o sea, que usted la vea. Eso es imposible de quitárselo porque no se puede, pero sí hay maneras o formas de desarrollarlo para que sea lo mínimo, ¿verdad? O la mínima afectación posible. ¿Cómo hace uno para que sea la mínima afectación posible? Por eso hay un método científico, que es la investigación en sí. El método científico lo que hace es que lo que usted esté desarrollando sea científico, ¿verdad? Sea comprobado, ¿verdad? Y sea interesante. Entonces, todo ese conocimiento que usted tiene que hacerlo acercándose siempre, siempre a la realidad. O sea, usted no puede investigar desde su oficina. Sí lo puede hacer, pero la realidad es diferente. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes o cuando se desarrollan, digamos, proyectos a nivel país, qué sé yo, de construcción, etcétera, usted puede planear una cosa, pero en el campo pasa otra cosa. Igual con, qué sé yo, si usted está con su plan de construir casa, ¿verdad? Y todas estas cosas. En el campo, en el momento, pasa otra cosa. ¿Por qué? Es importante tener las dos visiones, ¿verdad? Es siempre, siempre generar ese acercamiento, el acercamiento con respeto, ¿verdad? Bien hecho. Si ustedes, cuando hacen investigación, se acercan a algo que ustedes quieren investigar, la persona siempre, siempre cambia su manera de ser, ¿verdad? De reaccionar porque si usted lo ven con una libreta, ¿verdad? Qué sé yo, y usted empieza ahí a apuntar con el celular, las notas, etcétera, siempre, siempre va a generar un cambio. Entonces hay que hacerlo de la mejor manera posible. Por ahí también está lo que es la formulación del problema. ¿Qué es la formulación del problema? Es la reflexión que se genera para construir una investigación. Siempre el problema o la formulación del problema tiene una pregunta problema. Ahorita yo voy a ver cada uno de los temas, ¿verdad? Nada más vamos a hablar de las definiciones y vamos a generar como si estuviéramos desarrollando una investigación. Vamos a ir tema por tema. Ahora, los objetivos de investigación es la guía que ustedes van a seguir para contestar al final del documento. Entonces, cuando yo revise su investigación, yo voy a decir, ok, los objetivos se cumplieron o no se cumplieron. Esa es como la ruta a seguir, el camino a seguir, ¿verdad? Para poder obtener resultados. El marco teórico es la teoría que se tiene para poder hacer una investigación. Entonces, por ejemplo, si todo usted está haciendo una investigación de gatos, ¿verdad? Entonces, el acercamiento inicial sería ir al lugar a donde estén, ¿verdad? A desarrollarlos. Luego, la formulación del problema es generar una pregunta y reflexionarla sobre los gatos, por ejemplo. Perdón. eh, perdón, dame un segundo nada más. Ok, el marco teórico es la teoría que le da sustento, cuáles tipos de gatos hay, cómo se desarrollan, cómo se investigan, cómo lo analizan las diferentes profesiones. Y la parte de la ética de la investigación es que ustedes siempre, siempre que vayan a hacer una investigación, tienen que tener la ética como centro. ¿A qué me refiero o a dónde quiero llegar con esta parte? Em, Se me ocurre un ejemplo real, digamos, que a mí me ocurrió en uno de los trabajos que estaba. Se estaba haciendo una investigación referente a construir una represa ¿verdad? De electricidad o la parte del agua. Cuando se hace la investigación, la represa tenía que pasar, por ejemplo, por un pueblo indígena, ¿verdad? Entonces, la investigación lo que buscaba era aprender a conocer el pueblo, ¿verdad? Desde todas sus maneras, la comunidad indígena, para poderlos expropiar y poderlos sacar del lugar, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, bueno, a mí plantean esta situación, obviamente va en contra de mi ética, ¿verdad? Y la parte moral, y el reconocimiento económico era de 3 veces mayor a lo que le pagan a ustedes generalmente, ¿verdad? Realizando un trabajo de estos. Pero entonces, la investigación es lo más ético posible, sin generar cambios, ¿verdad? Y haciéndolo usted de la manera adecuada, o sea, de su esquema de valores, que eso es como muy importante. Esto es como la definición general de los conceptos que están acá. Ahora, lo que se busca acá es que ustedes desarrollen, ¿verdad? Cada uno de estos conceptos para que sepan qué es, cómo se desarrollan y luego los van a poner en práctica, que es en esta parte 3, ¿verdad? Entonces, en esta parte 3 lo que me solicitan a mí es que yo seleccione, ¿verdad? O elija uno de los temas posibles, que esos son temas generales, generalísimos, ¿verdad? Por ejemplo, el acceso a la calidad del agua potable en Costa Rica, la inseguridad ciudadana, centros penitenciarios. Si ven, el tema es demasiado general. Entonces, en esta tercera parte, lo que a mí me están pidiendo, ¿verdad? O lo que ustedes le están pidiendo, es seleccionar un tema.
La selección del tema, la selección del tema es súper general y lo que les dicen es, ok, de esta parte que está acá, ¿verdad? Ustedes eligen un tema y lo seleccionan en amarillo, básicamente, ¿verdad? Cuando viene la otra parte, que es la delimitación, ahí es donde empieza el trabajo. Entonces, vamos a hacer cada una de las partes. ¿Qué es la delimitación? Las voy a explicar y las voy a ir haciendo una por una con un ejercicio. La delimitación es, los temas en investigación son demasiado grandes a un inicio. Entonces, al ser un tema demasiado grande, no se puede trabajar todo el tema. Por ejemplo, si yo quiero trabajar, qué sé yo, se me ocurre el fútbol, ¿verdad? En todo su esplendor, el fútbol es demasiado grande como tema. Si yo quiero trabajar eso que habla aquí, la participación femenina en la fuerza laboral, o sea, imagínense la cantidad de personas que están trabajando en este momento, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica es demasiado grande. Entonces, la delimitación es, mientras más pequeño se haga el tema, es más manejable de analizar o de estudiar. Entonces, la delimitación tiene que ver con hacerlo cada vez más pequeño para que sea un tema que usted pueda desarrollar. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno, ¿verdad? Digamos que lo vamos a hacer con esta misma delimitación. ¿Ok? Digamos que en la selección del tema yo elijo el fútbol, se me ocurre, es un tema que me gusta mucho. ¿Ok? Entonces, en la selección del tema, ¿verdad? Yo digo, ok, lo que más me llama la atención, digamos que el tema es el fútbol, ¿verdad? Viene la parte de la delimitación. Si yo empiezo a trabajar, delimitación. Si yo empiezo a trabajar el tema del fútbol, el fútbol tiene demasiados subtemas. Se me ocurren ejemplos. No sé, el fútbol como negocio, ¿verdad? El fútbol como afición, el fútbol como arraigo, como cultura, el fútbol como dinero a nivel general, ¿verdad? Si ven un solo subtema, que tengo acá, ¿verdad? Un solo subtema, tiene demasiados temas, ¿verdad? O sea, yo aquí podría estar una hora tirando elementos, jugadores, qué sé yo, padres de familia, instituciones que lo sostienen, ¿verdad? Entonces, la premisa de la delimitación es hacerlo cada vez más pequeño para poderlo desarrollar. Entonces, dentro de la limitación hay varios elementos a trabajar cuando yo trabajo un tema, ¿verdad? Entonces, el tema es demasiado general y lo vamos a ir desarrollando. Entonces, vamos a hacerlo acá, ¿verdad? A mí me gusta hacer el ejercicio así porque es muy diferente explicarlo que irlo realizando, ¿verdad? Entonces, digamos que el tema seleccionado es el fútbol, ¿verdad? La delimitación del tema, a mí me gusta el fútbol y no sé, se me ocurre la cultura, ¿verdad? Vamos a ver la cultura, cultura del fútbol, ¿ok? O la cultura en general. La delimitación geográfica, ¿a qué se refiere? A un lugar en específico que se va a trabajar. Entonces yo digo, se va a trabajar en San José, ¿verdad? Provincia, cantón y distrito. Digamos que va a ser en San José, cantón Moravia, digamos. Distrito, digamos que Damas. Y el barrio San Antonio. ¿Ok? Si ven, ahí está todo dividido, ¿verdad? Provincia, cantón, distrito y barrio. ¿Ok? Delimitación del tiempo, del periodo, es en el periodo donde ustedes van a desarrollar este trabajo, digamos que es en enero, ¿verdad? O digamos que es más bien, de mayo a septiembre del 2024. ¿Ok? Entonces, si yo desarrollo un tema que tiene que estar todo junto, sería así, un tema delimitado. El fútbol, ¿verdad? Y la cultura, o el fútbol y la cultura. Ajá. Aquí me hace falta también, vamos a ver, fútbol y la cultura en San José, ¿verdad? Y todo el rollo este, San José, Moravia, barrio, ¿verdad? Mayo, septiembre.
2024. Ok, ese sería un ejemplo. Digamos que a mí me llama la atención, o sea, voy a ir haciendo como ejemplos de eso, ¿no? Digamos que a mí me llama la atención y yo digo, ok, este no es el tema que a mí me llama más la atención o el tema que más me gusta del fútbol. Digamos que yo en lugar de la cultura lo que quiero saber es la participación de hombres y mujeres en el deporte. Si existe diferencias, es igual. Digamos que yo me interesa mujeres y hombres de 20 a 30 años. ¿Ok? Entonces yo lo digo acá, el tema. El fútbol o la participación del fútbol, la participación de hombres y mujeres, pues con mayúscula, de 20 a 30 años en el fútbol, ¿verdad? En todo este rollo, ¿verdad? San José, Moravia y el tiempo. Esto es un tema delimitado, ¿verdad? También, o sea, otro ejemplo, en dado caso, ¿verdad? ¿Qué es la delimitación? Es hacer manejable lo que usted está trabajando. Si yo no hago una delimitación geográfica, entonces yo les diría, ok, usted va a estudiar la participación de los hombres y las mujeres en el fútbol, ok. Y yo le voy a decir, usted tiene que ir a todas las provincias de Costa Rica, tiene que ir a Guanacaste, ¿verdad? Tiene que ir a Punta Arenas, pero no, yo estoy diciendo, ok, la estoy enfocando en una provincia, eso es centrarlo, delimitarlo, hacerlo más pequeño. También tengo un grupo establecido, ¿verdad? Hombres y mujeres, digamos, en dado caso, como lo hice aquí o como ejemplo acá. Y también tengo un tiempo de estudio. ¿Para qué me sirve el tiempo de estudio? ¿Cuál es el objetivo del tiempo de estudio? Que si yo los reviso a ustedes en 10 años, digamos, yo sé que la investigación suya pertenece a este periodo. Entonces, al pertenecer a este periodo, la historia va a ir cambiando. Entonces, yo voy a decir, ok, cuando usted lo analizó, tiene una realidad. Si yo lo analizo en 10 años, ya yo sé a cuál realidad se está refiriendo usted o qué está analizando. Que eso por ahí. Vamos hasta ahí, vamos bien, sí. ¿Sí o no? Sí, Sí. Buenísimo. Ok. Acá lo que les dicen es básicamente las 2 semanas del curso, ¿verdad? El cuatrimestre, etcétera. O sea, es buscar la fecha, ¿verdad? Que ustedes lo están desarrollando y el año. Ahora sí, viene el tema de la investigación, ¿verdad? O redactar una investigación. Entonces, lo que se les pide es que evidentemente tengan la lectura, ¿verdad? De cómo se hace una investigación, cuál es el punto de partida, ¿verdad? Siempre, siempre una investigación inicia de una pregunta. Entonces, en dado caso, ahí es donde viene toda la siguiente parte, que es la formulación del problema. Entonces, si ven, es leer esta parte, ¿verdad? Que es todo lo de la investigación, todos los detalles, y redactar ahora sí un problema de investigación. ¿Cómo se redacta un problema de investigación, ¿verdad? Ya cuando yo tengo un problema delimitado, si ven aquí, lo mismo que les dije, provincia, cantón, distrito, barrio, comunidad específica, ¿verdad? Que era lo que tenía el tema. Y además una delimitación temporal, ya eso se tiene. Entonces, ¿cómo se desarrolla un problema de investigación? ¿Cómo se formula un problema de investigación? Vamos a ver, acá está. A la poner acá, no importa. Ok. ¿Cómo se genera un problema de investigación, verdad? Siempre, siempre un problema de investigación se genera con una pregunta problema, una pregunta general, pregunta generadora. ¿A qué voy con esto? Entonces, por ejemplo, si yo mi tema es la participación, ¿verdad? Que ese es mi tema, que ya elegí. Entonces, acá tiene que haber una pregunta siempre en la investigación, que inicia con una pregunta siempre. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la participación de, ¿verdad? Todo el rollo, hombres y mujeres? ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es esa participación. ¿Cómo me doy cuenta yo si voy bien o no voy bien? Si el tema y el problema tienen relación, o sea, eso es como muy importante en la investigación. Entonces, acá es la pregunta que voy a hacer. Esta pregunta no tiene una respuesta hasta que nosotros terminemos la investigación. Entonces, acá, ¿qué se quiere de la pregunta o cuál es el objetivo de la pregunta? ¿A qué se quiere llegar con esta pregunta?
Entonces, por ejemplo, si yo estuviera escribiendo este problema, yo lo que debería realizar es decir, ok, en la investigación se desarrolla la consulta de, ¿verdad? La participación de hombres y mujeres, porque se busca determinar si hay una diferencia de participación o si más bien es una participación igualitaria. Entonces, en los campos de X y Y cosa, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza el problema a desarrollarse. Entonces, si ven acá, ¿verdad? El problema lo que se busca es qué se quiere investigar. Entonces, ¿qué es lo que se quiere investigar? La participación. Entonces, yo tengo que explicar aquí por qué me interesa la participación en tercera persona y a dónde quiero llegar, ¿verdad? O a qué quiero llegar con esa pregunta. Así se redacta un problema. Además, el problema tiene que estar delimitado. ¿Qué es un problema delimitado? Es esto que está acá. Es una pregunta que ya tiene todos los elementos, ¿verdad? Tiene la delimitación temática, ¿verdad? La delimitación geográfica y la delimitación temporal, que fueron las que trabajaron arriba, ¿ok? No es solo generar una pregunta, eso es muy importante, sino desarrollarla, ¿verdad? Entonces, ok, yo coloco ahí la pregunta problema en el cuadrito, pero además tengo que hacer una reflexión, entonces decir, ¿a dónde quiero llegar? ¿Por qué se eligió esa pregunta, verdad? ¿Qué se va a investigar? Hasta ahí estamos claros, ¿sí? Todo bien. Sí, Ok, entonces vamos a hacer los objetivos, ok. Elementos importantes de los objetivos, es más, los vamos a ir viendo acá. Siempre son tres objetivos específicos y uno general. Lo que nunca le dicen a uno los objetivos, ok, vamos a hacerlo acá. Este es el problema de investigación, ¿verdad? Vamos a llevar el tema más bien. Ok, este es mi tema, ¿verdad? Voy a poner abajo de nuevo porque vamos a trabajar solo con él. Ok, elementos que no van en los objetivos, ¿verdad? Ok, o elementos importantes. Uno, inician siempre con un verbo, solo uno, ¿verdad? Siempre inician con un verbo, o sea, siempre inician con un verbo, siempre. No tienen preguntas. ¿A qué me refiero con no tienen preguntas? O sea, no tienen los signos de interrogación, ¿verdad? No tienen palabras, o sea, de preguntas, por ejemplo, ¿cuándo, verdad? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Verdad? Etcétera. Todas las preguntas que a ustedes se les ocurran. No utilizan las palabras sí y no. O sea, no tienen negación ni afirmación, ¿verdad? No dan por un hecho. Ahorita les explico a qué me refiero con eso. Ok. Y además, el objetivo general siempre tiene el para qué del objetivo. Ya casi les explico eso también. Que son como las reglas a nivel general, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Los objetivos no son resultados, ¿ok? Esos son como los elementos así muy generales. Entonces, siguiendo esas reglas, ¿verdad? Ok. Si yo quiero trabajar esto, entonces, mi objetivo general, voy siguiendo las reglas, ¿verdad? Inician con un verbo, esa es la primera regla, ¿ok? Inician con un verbo. Entonces, digamos que yo lo que quiero es analizar la participación, ¿verdad? De hombres y mujeres, ¿verdad? Y todo el rollo otra vez. ¿Mm? Ya inicié con un verbo, aquí está, ¿verdad? Un verbo nada más, no dos ni tres, uno, ¿verdad? Siempre, ¿ok? Ahí estamos, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Qué es el para qué del verbo? Es esto que está acá, el para qué del objetivo, ¿verdad? Vamos a ver dónde lo puse, tiene un hecho, tiene las palabras. Ok, aquí está. ¿Qué es el para qué del objetivo? Es cuál, o sea, cuál es el resultado que busco llegar. Entonces, para determinar las diferencias, digamos, se me ocurre, y semejanzas. ¿Ok? Entonces, si ven, aquí está el para qué, ¿verdad? ¿Ok? Ahí vamos bien, ¿verdad? Aquí no tengo ni palabras, o sea, no tengo ni preguntas, ¿verdad? Ni palabras de no ni sí, y no doy por un hecho. Ahorita les explico por qué. Ok, vamos acá. Vienen los objetivos específicos. Principales errores en los objetivos específicos. Entonces, si yo quiero investigar, por ejemplo, la participación, ¿verdad? En los objetivos específicos tengo que hablar de la participación.
Si ven, todos están relacionados, ¿verdad? La participación está en el tema, la participación está en el objetivo, va también a estar en el problema, ¿verdad? Que es en este que está acá, en la pregunta problema. Entonces, las tres cosas están relacionadas, tema, problema y objetivos. Ok, vamos hasta ahí. Entonces, yo lo que deseo es identificar la participación de mujeres, porque sería lo primero, digamos. Entonces, yo, ok, yo quiero de 20 a 30 años en el fútbol, ¿verdad? Y todo el rollo, otra vez, ¿verdad? Ok, ya está. Errores, ¿verdad? Este sería un objetivo bien hecho, identificar la participación de las mujeres, ¿verdad? De 20 a 30 años. Entonces, yo estoy diciendo que yo quiero saber cómo participan las mujeres, ¿verdad? Ahí vamos bien. Vamos al segundo. Yo quiero saber cómo participan los hombres. Otro elemento que no puse aquí, no se repiten verbos. O sea, yo no puedo copiar acá, digamos, identificar, 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 sino aquí, ¿verdad? Tenemos que cambiar de verbo, porque ya lo tenemos arriba. ¿Ok? Ya aquí no serían las mujeres, sino los hombres, ¿verdad? Entonces, si ven, aquí están todos los elementos. Aquí está hombres, ¿verdad? La participación de hombres, participación de hombres, participación de mujeres, ¿verdad? Y por último, yo quiero compararlos. Entonces yo digo, ok, comparar la participación de hombres y mujeres, ¿verdad? Y todo el otro rollo, ¿verdad? El resto es entero, ¿verdad? ¿Qué es esto de aquí? Bueno, se los voy a poner porque después se les olvida. Ese es un ejemplo, ¿verdad? De objetivos. No siempre los objetivos son de comparar, ese es un ejemplo. ¿Cuáles errores o cómo haría yo? Digamos, estos son objetivos correctos, ¿verdad? Porque no tienen ninguno de estos elementos que está acá. Entonces, objetivos erróneos o elementos erróneos que yo no debería realizar, ¿verdad? Vamos a transformar este primero en un objetivo erróneo, ¿verdad? Este es el que debería ser objetivo erróneo. Entonces yo puedo decir, identificar, determinar y utilizar, ¿verdad? Entonces ya ahí utilicé tres verbos, ¿verdad? Ahí negativo, ya ahí estamos mal, ¿verdad? Ok, vamos a ponerlo en rojo, ok. Ahí empezamos mal, ok. Elementos malos o que no estarían bien. Identificar, sí, la participación de mujeres de 20 a 30 años. Ok. Ya usé la palabra sí, estoy listo, ¿verdad? Ok. Hagamos mal, ¿verdad? ¿Qué es dar por un hecho? Yo ya, o sea, yo antes de investigar, ya sé que la participación de las mujeres eh, no es igual a la de los hombres. Entonces yo digo aquí, ok, identificar por qué las mujeres tienen diferente participación en el fútbol, ¿verdad? Y todo el rollo. ¿Por qué está mal esto? ¿Por qué? Tiene varios elementos. Primero, utiliza una palabra alusiva a pregunta, ¿verdad? Está mal. Además, yo estoy diciendo identificar, o sea, ya estoy dando por un hecho que las mujeres tienen diferente participación y yo no he investigado. Esta regla que está aquí, que es no dar, o sea, no dar un elemento por hecho, ¿verdad? Se está cumpliendo aquí. Yo ya estoy diciendo que las mujeres están afectadas, pero no las he estudiado. Ahora, otro objetivo erróneo aquí. Entonces yo voy a decir, realizar eh, no sé, se me ocurre, para, una capacitación de género para entender la participación. Hicimos ahí, participación de las mujeres. Ok. Cuando digo aquí no son resultados, o sea, esto es un resultado. ¿A qué me refiero con un resultado? O sea, ya yo estoy diciendo qué voy a hacer, pero no he investigado. Entonces, lo primero que va a hacer es investigar. Entonces, esto es un resultado, o sea, no es un objetivo. ¿Cuál sería el objetivo de esto? Entonces, yo voy a identificar cómo es la participación y ya una vez que yo identifique la participación, yo puedo decir qué voy a hacer con esa participación. Si voy a hacer un taller, si voy a hacer, pero esto es un resultado, no es un objetivo.
¿ok? Ejemplos de todo eso, ¿verdad? Siempre, siempre se les van la palabra, por ejemplo, como la más usada, que es como el qué, ¿verdad? Esta palabra siempre se les va y generalmente es alusiva a pregunta. Entonces, objetivos erróneos, ¿verdad? Y objetivo correcto, identificar, ¿verdad? Si ven, ok, ¿por qué objetivo correcto? No tiene un verbo al inicio, ¿verdad? No utiliza las palabras sí y no. Además de eso, no tiene preguntas, no da por un hecho elementos hasta investigar. Ajá, Carlos, me levantó la mano, me pareció, ¿no? No, ok. Claros, clarísimos con esto. ¿Sí? ¿Sí o no? Más o menos. ¿Me ¿Sí? escucha? Ahora sí me escucha. Ajá, ajá. Adelante. No, eran dos cosas, que por qué puso en rojo los tres verbos y cuál Ajá. sería la formulación correcta del objetivo ese sin que no sea los errores mencionados. Ok. Ve- Si yo iniciara, sí, tiene razón, pues no lo completé. Si yo iniciara este objetivo con estos tres verbos, estaría mal. ¿Por qué? Porque siempre se inicia con un verbo. Estos son cuatro ejemplos de qué estaría mal, pero o sea, el bien hecho sería el primero que hicimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque inicia con un verbo, ¿verdad? Tiene la acción normal, ¿verdad? General, y además de eso, no da por un hecho y no se utilizan preguntas. Entonces, lo que hice fue, básicamente, todo lo que estaba mal hecho, ¿verdad? Aquí están los objetivos bien hechos, ¿verdad? Que son estos, los tres. Todos estos están bien. Lo que les dije es, si yo hago este objetivo mal hecho, tendría esos tres elementos, ¿verdad? Que están acá cuatro en realidad, que sería empezar con varios verbos, ¿verdad? Utilizar la palabra sí o no, utilizar preguntas y dar por un resultado, o sea, generar un resultado, no un objetivo. No sé si ahora sí, Carlos. Claramente, gracias. Buenísimo, ok. Ahora bien, los objetivos, ¿verdad? No es que todos se hacen de esta manera. Les voy a quitar esto lo que está mal porque después se les hace un enredo. Aquí les di algunos ejemplos, ¿verdad? Sobre eso. A mí me gusta hacerlo así más práctico porque si no es como más complejo a nivel de teoría. No es que solo hay una forma de hacer objetivos, o sea, los objetivos hay mil maneras. Puede ser que yo diga analizar la participación en campeonatos, digamos, campeonatos, familia y taquillas, ¿no? Entonces, si yo digo eso, un objetivo lo hago de campeonatos, un objetivo de familia y un objetivo de taquillas, ¿verdad? Es un ejemplo. O sea, los objetivos van a tener que ver con lo que ustedes van a desarrollar, nada más que este es un ejemplo. No es para que en el trabajo todos me hagan una comparación, ¿verdad? Sino para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿ok? Nada más como ejemplo. Entonces, ya vimos los tres elementos de los objetivos, ¿verdad? El objetivo general y los objetivos específicos. Vimos también que el tema, el problema y los objetivos están relacionados. Ok, ahora viene ya directamente las fuentes de investigación. Si ven, las fuentes de investigación lo que buscan es la teoría, ¿verdad? O los elementos teóricos que les van a ayudar a ustedes a formar una investigación. Yo no puedo analizar el fútbol sin leer, sin investigar, sin buscar, ¿verdad? Entonces, lo que le están solicitando a ustedes es que ustedes elijan 5 fuentes académicas. ¿Qué son fuentes académicas? Sea un libro, una tesis, ¿verdad? Puede ser que sea una página web, siempre y cuando sea una institución, puede ser que sea una universidad, o sea, lo que ustedes quieran. Y de esas 5 fuentes, ¿verdad? Deben resaltar en color cuál es la que va a realizar, como el ejemplo que ven acá. Entonces, fuente uno, ¿verdad? ¿Qué es esto, verdad? Captura de pantalla, cuál es la cita y la mencionan. Necesito, o por lo menos se solicitan esa parte, 5 citas directas, ¿verdad? Sobre eso, o paráfrasis, entonces, de autores diferentes, 5 fuentes de información diferente. Toman la foto, el pantallazo, hacen como eh, un resaltar de la cita que ustedes van a utilizar, ¿verdad? Y toman el pantallazo. En el pantallazo nada más colocan la fuente, ¿verdad? Esos son como importantes. Si no hay el pantallazo de la cita y o sea, la cita eh, subrayada, ¿verdad? O marcada, pues obviamente no se cumple con el ejercicio, ¿verdad?
Entonces, además de eso, una vez que ustedes subrayan, tienen que sacar la cita, ¿verdad? La cita es extraerla de esta forma. Entonces, toman el pantallazo de lo que están leyendo, lo subrayan, ¿verdad? Y además de eso sacan la cita. Si ustedes se acuerdan, toda cita tiene una estructura, que fue lo que vimos al inicio, ¿verdad? Entonces, breve introducción, un pequeño análisis, todas igual, ¿verdad? Estamos ahí. Ok. La otra parte son los instrumentos o historias de vida, ¿verdad? Las historias de vida, en la investigación hay dos elementos esenciales o muy grandes, ¿verdad? Bueno, tres son. Está la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa y la investigación mixta. ¿A qué se refiere esto o por qué les explico esta parte? Según los objetivos, yo voy a establecer cuál es mi tipo de investigación. Entonces, con esta parte hay una técnica a desarrollar, que es una técnica, es cómo busco yo la información. Entonces, yo teniendo esos objetivos que tengo acá, ¿verdad? Que hemos desarrollado ahorita o que los desarrollamos en este momento, yo voy a decir, ok, voy a quitar el color para no hacer enredo. Ahora sí, yo voy a buscar cómo entender la participación de la mujer, cómo entender la participación de los hombres y cómo compararlos. Entonces, hay diferentes técnicas para hacerlo. Una de las más usadas es la encuesta. Esa es como la más usada. Y están las entrevistas de vida, que es lo que ustedes los van a poner a realizar. ¿Qué son las entrevistas de vida? Es una técnica cualitativa. Ahorita les explico la diferencia. Y esa técnica lo que busca es que ustedes entiendan el sentir de las personas, o sea, el sentimiento de las personas. Por ejemplo, si yo tengo una investigación cuantitativa, digamos que yo estoy trabajando la tristeza. Entonces, yo digo, si es cuantitativo, es todo aquello que sea contable o que sea un número. Entonces, yo le voy a decir, por ejemplo, aprovechando que Carlos me levantó la mano, le voy a decir, Carlos, si es cuantitativo, yo le voy a decir, Carlos, ¿cuántas veces se siente usted triste al día? Entonces, Carlos me va a decir, yo me siento 4 veces triste al día. Eso es cuantitativo. Lo cualitativo es por qué Carlos se siente triste al día. Entonces, yo le voy a decir, ok, Carlos. ¿Por qué usted se siente triste? Ah, no, es que no tengo trabajo, es que, ¿verdad? No tengo pastillas o qué sé yo, todos los medios que tenga. Entonces, si ven la diferencia, una es completamente números, cuántas veces, y la otra es por qué se siente triste. Entonces, en este caso, en esta investigación, lo que ustedes van a desarrollar es una historia de vida. ¿Qué es una historia de vida? Son preguntas, ¿verdad? Que ustedes van a desarrollar de sus mismos objetivos específicos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a desarrollar una historia de vida de la participación de las mujeres, yo le tengo que preguntar, por ejemplo, cada cuánto va hasta el estadio, eh, además de eso, con quién va, ¿verdad? Si es una mujer que juega fútbol o un hombre que juega fútbol, tiene la misma remuneración económica, cuánto le pagan, o sea, es ver cuál es la participación, ¿verdad? Ahí es donde vamos. Ajá, Carlos, ahora sí, adelante. Sí. En el punto anterior, profe, donde estaban buscar las 5 fuentes de información, es Ajá, solamente de cada uno tomar un pantallazo de la cita y después hacer la cita. correcto, exacto. Así como usted lo dijo, nada más Pero que la igual, cita, ajá, perdón. y que el pantallazo vaya referido al tema seleccionado y lo que que hagamos seleccionado. Exactamente, así como usted lo está diciendo. Y, y se va a hacer se hace alguna así como una investigación muy, muy larga del tema, solamente sería como esas citas prácticamente. No, porque ya casi viene la parte donde ustedes hacen ya el informe. Entonces, la idea es que Ok, esas citas que ustedes tengan ahí las utilicen en el informe. ¿Mm? ok, ok. Perfecto, Gracias. con gusto, ok. Entonces, en esta parte ustedes eligen 5 personas que conozcan del tema, digamos, por ejemplo, si ustedes están trabajando el tema del agua y qué sé yo, ustedes viven no sé, ustedes conocen a alguien y ese alguien no sabe absolutamente nada del tema. O sea, eso no es una persona que ustedes tienen que entrevistar, pero sí es importante que las 5 personas conozcan del tema. Me ha pasado casos o trabajos que me dicen, es que entrevisté a la persona no conocía, o sea, y no hay que entrevistarla entonces, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, la idea es que ustedes, dentro de esos elementos, ¿verdad? Empiecen a transcribir los aportes de las personas. Entonces, ustedes hagan, por ejemplo, 5 preguntas, ¿verdad? Esas 5 preguntas se las hagan a la persona con la que ustedes se sientan y ustedes, ¿qué es transcribir? Es escribir literalmente lo que ellos están diciendo del tema. Entonces, por ejemplo, digamos que ustedes están trabajando el tema de, bueno, es el tema del agua. Entonces usted dice, ok, ¿cómo se siente usted con el agua? ¿Tiene suficiente agua? Entonces la persona le dice, tengo demasiada agua, no tengo, ¿verdad? Me siento mal, no me puedo bañar, tengo enfermedades, qué sé yo, ¿verdad?
O me dice, no, yo estoy súper bien con el agua. Todo eso hay que escribirlo, lo que la persona le dice. Las 5 preguntas que ustedes van a realizar, ¿verdad? O que van a estructurar, tienen que estar directamente relacionadas. Entonces, por ejemplo, eh, si yo estoy trabajando este mismo tema, ¿verdad? Que tengo aquí, el fútbol, que ya aquí tengo los objetivos, ¿verdad? Me voy a llevar para abajo otra vez. Ok, yo voy a hacer una entrevista acá, ¿verdad? O el ejercicio que ustedes les están pidiendo. Entonces, esa entrevista yo voy a elaborar 5 preguntas que me ayuden a contestar esto. Entonces, pregunta 1, ¿verdad? Qué sé yo, siente que la participación de hombres y mujeres es igual en el fútbol. ¿Ok? Se me ocurre, ¿verdad? Pregunta 2. Las mujeres deben, las mujeres y los hombres deben de ser igual pagadas en el fútbol. ¿Qué sé yo? ¿Verdad? ¿Cómo se mantienen? O las juntas directivas de las ligas menores tienen mayor participación de mujeres. ¿Usted qué cree? Si ven estas preguntas, obviamente se me ocurren aquí en el momento, pero están enfocadas a contestar esto. Entonces, las 5 preguntas yo se lo voy a hacer a las 5 personas. ¿De dónde salen las preguntas? De los objetivos. O sea, tiene que ver con eso para ustedes irlo contestando, ¿verdad? Ujú. Ahora, las preguntas son preguntas abiertas. Hay 2 tipos de preguntas, abiertas y cerradas. Si yo colocara estas preguntas de acá, yo diría, ok, siente que la participación del hombre y la mujer son igual. Entonces, respuesta 1. Digamos que yo digo, vamos a ver aquí. Opción 1 sí, opción 2 no, ¿verdad? Ok, esto es una pregunta cerrada. Cuando habla de preguntas abiertas, es preguntas donde ustedes escriben, ¿verdad? Lo que la persona siente. Ok. Esas 5 ejercicios deben estar en los anexos, o sea, en la parte final del texto. O sea, yo necesito que ustedes literalmente copien ahí lo que les dijeron las personas, ¿verdad? Y pongan anexo 1, entrevista 1, nombre de la persona, la fecha, la hora que le hicieron, ¿verdad? Y el desarrollo. Si ven acá está como el formato, entonces fecha, lugar, nombre de la persona, preguntas, ¿verdad? ¿Dónde están las preguntas ahí? Y también qué dijeron las personas. O sea, todo lo que le dijeron, escribirlo, ¿verdad? Tienen que escribirlo. Traten de verdad de hacer el ejercicio en el sentido que a veces ustedes mismos dicen, ah, sí, yo voy a inventar las personas, ¿verdad? Uno se da cuenta porque la hora de la escritura es muy igual. Entonces, saquen el tiempo con las 5 personas, conversen, hagan las preguntas y escríbalas. Consejo, cuando van haciendo las preguntas, las escriben en el momento, o si no, ustedes se sientan con una persona, cuando lleguen a su casa, lo escriben, ¿verdad? Eso es importante porque se les va a olvidar. Viene la parte del informe, que fue lo que me preguntó Carlos, ¿verdad? Ok, si ven acá, lo que dice es que se debe saber lo que pasó y cómo se siente, ¿verdad? Todo en general. Entonces, el, el, el informe tiene que tener varios elementos. El primero es una fundamentación teórica. ¿Qué es la fundamentación teórica? ¿Verdad? Ok, me voy para acá, me devuelvo. Las 5 citas que ustedes tienen acá, que si se acuerdan, yo les dije, tienen que tener una estructura, una breve introducción, la cita y el análisis, ¿verdad? Las 5 citas tienen que estar en el informe, esa es la fundamentación teórica, ¿ok? Desarrolladas, analizadas, ¿verdad? Y todo. Entonces, utilice las citas directas o paráfrasis de la parte 5. O sea, ¿qué quiere decir? Que las 5 citas que están arriba, ustedes deben de utilizarlas abajo. Si esas citas no vienen en el informe, ese porcentaje se pierde, ¿verdad? Además, las entrevistas tienen que estar también. Entonces, en este informe es colocar el informe, ¿verdad? El título del informe. ¿Cuál sería el título? El título del tema que ustedes tienen, que vimos al inicio, ¿verdad?
Después vienen los objetivos del informe, que ya ustedes los desarrollaron. Y además, entonces viene la fundamentación teórica, que son las citas que tienen, las 5 citas, ¿verdad? Todas juntas, con los análisis, ¿verdad? Y con la estructura que les mencioné. Y además las preguntas que ustedes tienen, ¿verdad? Y cómo las contestaron. Además de los resultados. Ok, vamos a hacer un ejemplo acá. Entonces, digamos que yo voy a hacer el informe, ¿verdad? Con mi informe final, qué sé yo. Entonces, digamos que en la parte 5, ¿verdad? Porque aquí no la hice, pero no importa. En la parte 5, que venían las fuentes, si no me equivoco, se llama fuentes de investigación, ¿verdad? Ok, en las fuentes de investigación, que es la parte 5, que era donde tienen que colocar la cita, entonces yo acá coloco ¿verdad? La fotografía de la cita, ¿verdad? Que era lo primero que me piden, fotografía de la cita, con la cita marcada en amarillo, y coloco la cita. ¿Cuál era la cita? Digamos, dice el fútbol tiene una diferencia abismal entre los salarios de las mujeres y hombres que practican el deporte. No se ha logrado generar un cambio con los entes rectores, a pesar de las luchas de diferentes grupos sociales. Ok, esa es mi cita. Digamos que esa cita la hace Jarquín, ¿verdad? En el 2021 y la hace en la página 50. ¿Ok? Si se acuerdan, ¿verdad? Toda cita tiene una estructura. Entonces, en la parte 5 yo voy a decir, ok, el fútbol tiene una gran diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al pago. ¿Ok? Entonces vengo acá, ¿verdad? Aquí viene la cita. Esa es mi breve introducción, que era la parte de arriba que ya hemos visto. ¿Ok? Análisis. Que es importante considerar que a pesar de los esfuerzos por cambiar la baja remuneración de las mujeres en el deporte, no se ha logrado generar el cambio efectivo. ¿Ok? Entonces mi ejercicio 5 es este, ¿verdad? Ya esta es mi cita, ¿verdad? Ya yo tomé la foto, tengo la cita y tengo el análisis. Cuando yo me voy a ir, ¿verdad? Ya hago las entrevistas, que aquí las tengo, digamos. Entonces la persona uno, el entrevistado uno, me dice lo siguiente. Vamos a ver, entrevistado uno. El entrevistado uno, ¿verdad? Me dice lo siguiente, ok, dice, siente que la participación de los hombres y las mujeres son iguales, ok, jamás no se puede tener una misma participación si no les pagan igual. Es un relajo que esto siga ocurriendo en la actualidad, ¿verdad? Digamos que la persona me contestó eso, ¿verdad? Entonces vamos al informe, ¿ok? En el informe, entonces, tiene que estar, ¿verdad? El tema que yo había desarrollado. Vamos hasta arriba, ¿ok? El tema es este, ¿verdad?
Ya lo habíamos desarrollado, ¿verdad? Entonces, viene aquí. Siempre se divide el informe en introducción, desarrollo, conclusión. Uso los temas, ¿verdad? Desarrollo y conclusión, ok. Uso los subtemas, pero no, o sea, no deben de colocarlos de esta forma en el trabajo, sino para que ustedes sepan qué, ¿verdad? Entonces sería así, en el presente informe se desarrollará el tema de la participación de hombres y mujeres en el fútbol, ¿verdad? Y empiezo ahí explicando todo el rollo de qué voy a desarrollar, ¿verdad? Esa es la introducción. Elimino la introducción, ¿verdad? Porque ya no necesito el subtema, ¿ok? En el desarrollo, entonces ahí es donde empieza la parte, pues, interesante, digamos, o por lo menos para mí. ¿Ok? En el desarrollo yo voy a empezar a usar las citas, entonces yo digo, ok, en la parte 5 que yo tenía, ¿verdad? Tengo esta cita, ¿ok? Aquí está, cita completa. Entonces, en la parte 5 yo empiezo a desarrollar, ok, digo, cita 1, ¿verdad? Entonces dice, el presente informe se refiere a la participación de hombres y mujeres de forma diferenciada, ¿verdad? Porque X y Y cosa, ¿verdad? Se busca como objetivo, ahora sí, ustedes tienen los objetivos del otro lado, ¿verdad? Entonces, hacen un resumen del objetivo, ¿verdad? O los pueden colocar como quieran, acá, sin problema. Si bien ya ahí le vamos dando forma, ¿verdad? Todo lo que hemos ido desarrollando. Entonces, en el desarrollo, ok, yo digo, el presente informe, ok, entonces, el primer tema a desarrollar, qué sé yo, ¿verdad? El primer tema a desarrollar es la diferencia salarial en el fútbol, ¿verdad? Aun y cuando ambos géneros desarrollan el mismo deporte y poseen las mismas obligaciones. Punto. Entonces, ven, aquí está mi cita, ¿verdad? Ok, que es la misma que llevo arriba, ¿verdad? Obviamente la voy a seleccionar nada más, la voy a marcar para que ustedes se acuerden. Entonces aquí yo digo, ok, esto se refleja en lo mencionado por la entrevistada 1 en el 2024, ¿verdad? Y entonces, ¿qué me dijo la entrevistada 1, ¿verdad? En la pregunta 1, esto. ¿Ok? Ahora bien, yo digo aquí, entonces hago una idea de cierre, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, el, de- el deporte del fútbol, ahora sí puedo dar por un hecho porque ya lo analicé, es desigual porque X y Y cosa, ¿verdad? ¿Ok? Y yo hago una conclusión. En la primera conclusión, mi conclusión tiene que ir enfocada o relacionada a la desigualdad salarial del deporte, del fútbol. Ok. Elimino el título porque no es necesario. Si ven, eso es lo que hay que hacer con cada uno. Entonces, yo voy a revisar que aquí están las 5 citas, ¿verdad? Y el fragmentos de las 5 entrevistas. Eso es como el formato general, digamos, del informe. ¿Hasta ahí estamos bien o no? No necesariamente. ¿Dudas? ¿Todo bien ahí? ¿Sí? Todo bien. ¿Claro? Ok, excelente. Una vez elaborado el informe, ¿verdad? Ya vienen las conclusiones, que son los hallazgos. Aquí se piden, ¿verdad? El informe debe tener una extensión máxima de 3 páginas. Si se pasan un poquito, no pasa nada. Si ustedes hacen las citas con esa estructura, les da esas 3 páginas sin ningún problema, ¿verdad? Tiene que haber una parte detallada de la descripción del proyecto, ¿verdad? Que son las entrevistas, ¿verdad? O sea, tienen que estar las citas, las entrevistas, el tema, los objetivos, ¿verdad? La pregunta problema, esos son como los elementos que deben de estar, que es lo que han ido trabajando. Los anexos es la parte
En esta parte lo que deben de desarrollar son las entrevistas, las fotos de las entrevistas realizadas, ¿verdad? Hay 5, entonces las 5 ahí hechas con los nombres de las personas y la lista de las referencias. ¿Qué son las referencias? El libro del texto que utilizaron, ¿verdad? El de la unidad académica, el libro del curso. Tiene que estar la orientación académica. Esto siempre fallan, yo no sé por qué. Es más, se los voy a poner acá, no se les olvide, ¿verdad? Referencias bibliográficas. Mínimo, ¿verdad? Tienen que haber dos. La primera es el libro del curso y el segundo es la orientación académica. Si ustedes utilizan citas diferentes arriba, obviamente tienen que estar los autores extra, ¿verdad? Que ustedes utilizaron. Esto es muy importante. Ahora bien, eso es como lo que debe tener a nivel general, ¿verdad? El trabajo. Acá en la escala de calificación, esto no lo agreguen y no se desarrolla, ¿verdad? Que es muy importante. Entonces, ahora sí les doy consejo que se los di en la tutoría 1 y en la tutoría 2. ¿Cómo voy a ir a revisar yo el trabajo? ¿En qué me baso para revisar el trabajo en la escala de evaluación? Entonces, por ejemplo, si ustedes al final hacen el trabajo con tiempo, ¿verdad? Y lo entregan con compás y con calma, les va a dar chance de hacer esa parte, que es revisar que todo esté, por ejemplo, vean lo que piden, formato, ¿verdad? Tiene que estar la portada, la lista de contenidos, que esté el interlineado, que fue lo que hicimos al inicio, ¿verdad? Ponerlo todo en orden, la numeración de las páginas, ¿verdad? El tipo de letra, no deben de cambiar el tipo de letra. Si ven en la introducción, piden el número, el título, asignatura y cuatrimestre, ¿verdad? Los propósitos, que fue lo que vimos ahora, los objetivos. Es más, si ustedes revisan una a una, ahí están todos los elementos que yo voy a evaluar. Si ven acá, están amarillo, por ejemplo, los anexos. Si ustedes no colocan los anexos, se pierden esos 5 puntos, ¿verdad? Que no debería ser. Ahora, si ustedes en el informe no utilizan las citas, también pierden esos 5 puntos. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Las citas deben de estar en la parte 5, ¿verdad? También en la parte donde están las definiciones, la parte 3, si no me equivoco, 2. Y además deben de estar en el informe. Si en el informe no vienen las citas, para mí no existen en ese informe, ¿verdad? Y se pierde ese porcentaje. Lo mismo para las entrevistas. Las entrevistas deben estar arriba, elaboradas, ¿verdad? O hechas. Y abajo tienen que estar ingresadas en el informe. Eso para que no se les olvide, ¿verdad? Ajá. Carla. Carla, Hola, sí, me levantó la profe. mano. Sí, ¿cómo le Ahora sí, va? me escucho. Bien, ¿usted? Bien, profe, mi pregunta es si es que en el proyecto anterior me pasó Ujú. así que, Ajá, digamos, usted me bajó por lo de las citas, ajá, pero fue en una parte nada más en la que no hice, supongo que fue por eso, porque no hice citas ahí, pero el resto sí usé lo del ajá. estilo APA. Ok, Entonces no sé por qué se bajan todos los puntos, digamos, porque son 5 ok. puntos y venían cero esa parte. Sí, vea, le muestro acá. Y lo mismo pasa con esta. Digamos. Ve acá, sí, ya sé a qué se refiere y les pasó un montón, porque les pasó un montón. Entonces, vea, por ejemplo, si en la parte de el informe, vamos a verlo aquí, ¿verdad? Ok, vea esta parte acá. Por ejemplo, esta dice, incorporan en el informe la descripción detallada y aplicada a las 5 entrevistas. Si usted me escribe las 5 entrevistas arriba, yo le califico esas 5 ahí, pero si usted no las utiliza en el informe, no existen. Entonces, estos 5 puntos no se pueden tener. Entonces, si por ejemplo usted no utiliza las citas textuales dentro del informe, o sea, en la parte del informe no se pueden contemplar. Entonces, ahí es donde está lo complejo. Por eso les digo, tienen que tener mucho cuidado con eso. Entonces, aquí les piden las citas. Vamos aquí. Vea, me sirve de ejemplo esta parte, que de hecho es igual. Vamos a ver, ok. Digamos acá, en la parte 5, ¿verdad? Puede ser un error que se comete mucho, pero sí es importante. En las fuentes de información académica o de fundamentación, ¿verdad? Les están solicitando las 5 citas. Entonces, digamos que usted me entrega el trabajo y me entrega aquí las 5 citas. Las 5 citas es la cita, ¿verdad? Junto con la cita seleccionada, junto con la cita hecha, que es esto. Pero usted estas 5 citas no las utilizó en el informe. Entonces, estas 5 citas aquí yo se las selecciono y están, pero si no están en el informe, en el informe no están. Entonces se pierden ese porcentaje. Entonces es como tener un poquito de cuidado con esa parte.
Entonces, en el trabajo anterior pasó lo mismo. La gente sacó las citas, ¿verdad? O las personas sacaron las citas del cuadro y las hicieron muy bien, con un formato APA y todo, pero no lo utilizaron en el desarrollo. Entonces, en el desarrollo no están. Entonces, si no están en el desarrollo, no se puede revisar esa parte, ¿verdad? Porque no están. Ahora sí, Carla, no. Sí, ya entiendo. Sí. Sí. De Eso fue un hecho, error, pero sí, eh, yo sé, pero es parte sí, de. yo digamos, obviamente lo hice Ajá, basándome en las citas, pero tal vez sí fue eso como que no las claro. puse como debería de ser. Ahí que Ok, se notara cada cita, digamos, claro. en el desarrollo. Sí, y yo sé por la ¿Será? escritura, sí, yo sé por la escritura que sí son citas, ¿verdad? Y yo sé que usted las tomó porque yo leí lo de arriba, pero el detalle es que Sí, si no viene la mención, no se puede hacer nada. Bueno, está bien, gracias. con gusto, para que tenga cuidado en la próxima, porque eso fue una torta, pero no fue tan Sí, grande. lástima. Sí. Ujú. Ok, Carlos, Enrique, adelante. Sí, bueno, al igual que mi compañera que me precedió, me Ajá, pasó lo lo mismo, mismo. Ok. pero estoy volviendo a leer el Ujú. comentario de retroalimentación que obtuve, Ajá, y es que no ajá, había entendido si es que había usado mal la formulación de las citas ajá, y no que no las usé en la redacción. Ya estoy viendo ese punto que usted especifica, que ajá. no tenía idea que debería ser así, pero bueno, ya me queda muy claro y Ok, nos sirve a todos entender esta parte. perfecto. Por otro lado, sí estoy viendo que también dice Ajá, dice, en el caso de perdón, además siempre colocar en la bibliografía ajá, la orientación académica, dice. correcto. Ujú. Eh, y ahí como tips para los compañeros también es que, digamos, yo sí coloqué, digamos, la, el libro, pero no la orientación. Entonces sí, Ujú. es como un tipsazo también ahí para Sí, todos claro, vea, por ese eso, lado. digamos, no se estresen por eso porque es parte del aprendizaje, ¿verdad? Cuando usted, o sea, este curso lo que hace es que a ustedes los prepara para tomar los demás cursos de la universidad. ¿En qué sentido? No a nivel teórico ni nada de eso, sino para esos detalles, porque al final ustedes, todo el trabajo que están haciendo depende de la orientación académica. Entonces, si no la citan, ¿de dónde sacaron el trabajo, verdad? Ahí es donde está el errorcillo. Sí, porque el Ajá, proyecto está ahí, correcto. justamente. Exacto. Entonces, ya si usted pone atención a ese detalle, ya en la que viene, no la, o sea, ya va a poner la orientación. Entonces, en todos los trabajos de la UNED, ya usted va a agregar siempre la orientación, ya como un hábito, ¿verdad? Exacto. Igual lo que le pasó a Carla, bueno, le pasó a usted también, digamos, a la compañera Carla, todas las citas, vea, eso tienen que grabárselo, o sea, eso es como un, ¿verdad? Un tip ahí importante, todas las citas que ustedes coloquen en los documentos siempre se deben de utilizar, o sea, no solo se colocan en un cuadro, sino son para utilizarse, siempre, siempre. Por eso si ustedes ven los trabajos de estos y cuando, bueno, no sé si ya han llevado o van a tener que llevar también, cuando brinquen al otro, a la otra cátedra, que es la de filosofía, que tal vez también lleven conmigo, cuando brinquen a la de filosofía, en la de filosofía lo que les dicen es no extraigan la cita, sino les piden argumentos. Entonces, el argumento es la cita completa, como lo acaba de decir ahorita, introducción, cita y desarrollo. Entonces, se van a ir preparando para eso. Y ya no se les va a olvidar, porque no le pasan las cosas una sola vez, ¿verdad? Ya la Sí, segunda no la va bueno, a olvidar. yo me pasó algo creo que es un poco inapropiado lo que hice, pero yo tomé esta materia después de un año y medio estar estudiando con la UNED. Si yo la Ok. hubiera tomado antes, me hubiera servido Ujú. mucho más porque en ética y política, que es una de las que uno debe llevar sí o sí como cuadro de las generales, en esa materia usted le exprimen el cerebro hasta morir. Sí, eso lo Y doy esta yo también. materia ahí se usa mucho porque es todo de Sí, referencias y todo tiene que ver con esto. Entonces, como recomendación, si la pueden tomar antes de tener las otras materias, un es detallazo. lo mejor. Porque Ok. en algunas de las ciencias exactas, como si llevan algo de informática o algo muy matemático, no se pide mucho, pero en la parte de literatura, las generales, siempre va a estar ahí al 100%. Ok, Dino, buenísimo por eso. Sí, igual yo también estoy en esa cátedra, entonces ahí uno se da cuenta cuando sí, sí pasaron, pero es interesante, ahí se va aprendiendo. Ajá. Gracias, Carlos. María, A usted, me gusta. María, Buenas, profe. buenas, Profe, una preguntita. claro. Bueno, de las 5 personas que uno tiene que elegir para entrevistar,
Ajá. Pueden ser de núcleo familiar o totalmente externos. Pueden ser, no, mientras conozcan del tema, por mí no hay problema. Está bien, profe, Eh, gracias. Perfecto, sí. Nada más téngase cuidado que, digamos, es que de verdad, bueno, uno ve todo aquí. Entonces le dicen a uno, mira, entrevisté a, no sé, a mi mamá y la señora no conocía nada del tema, ¿verdad? Entonces pregunta uno, dice que muy bien, pregunta dos, dice que no conoce, y, o sea, no genera nada, ¿verdad? Entonces nada más tener cuidado que la persona pues sí conozca del tema. O si no conoce el tema, por lo menos que lea un poquito, ¿verdad? Para contestar. Ujú. Dudas, consultas de todo lo que vimos. A mí me gusta generalmente, digamos, dar estas tutorías un poquillo más viendo el documento, haciéndolo, ¿verdad? Generar como una breve investigación ahí, aunque es algo simple, yo sé que no es tan fácil, ¿verdad? Sino irlo desarrollando, viendo punto por punto, porque la teoría es muy fácil de mencionar, pero si usted no la ve hecha es más complejo y aún así, cuando ustedes se sienten a hacer los objetivos, igual van a ver que eso no es tan fácil, ¿verdad? Ahí tiene su grado de complejidad. Dudas, consultas, o si no, Profe, pues, ajá, sí, una consulta. En la claro, cuestión de los informes, entonces hay que utilizar las citas de las fuentes de información junto con las entrevistas para que sea válido, ¿verdad? exacto. Y además hay que hacer una descripción, ¿verdad? Del proyecto, donde está el tema, donde está la pregunta problema, donde están los objetivos, ajá. Es como la descripción también. Y eso que usted dice, así, tal cual lo mencionó. Ok, Sí, porque ajá, en el tema anterior, yo la redacción no había puesto directamente las citas a diferencia del proyecto 1 y sí, ahí me agarraste un toque, pero ya entendí por qué. ok, perfecto. Sí, eso les pasó a muchos, muy pocos más bien hicieron la otra parte, pero igual se van a acordar para el tercero, estoy seguro. Ajá, Marvin, adelante. Pues una pregunta, este proyecto es para el 20 de abril. Sí, si no me equivoco, voy a revisar la fecha para no mentirle. Creo que es del 14 al, ya le digo, a ver, al 20, sí, correcto. Ah, bueno. Exacto. Y ya ahora sí pudieron ver las observaciones, ¿verdad? Ya veo que sí las tienen. Yo generalmente soy muy detallado con eso. Sí la han logrado ver, ¿verdad? Por lo que me dijeron algunos. Ajá. Sí, sí, Ok, perfectamente. buenísimo, excelente. Ok, entonces si no hay más dudas, consultas, pues estaríamos por hoy. Dudas, consultas, no, todo claro. Si no queda algo claro cuando estén haciendo así, igual pueden usar el entorno, ¿verdad? En las consultas generalmente las contesto rápido, por lo menos en el transcurso del mismo día. Eh, Estamos entonces, estaremos por hoy, pues agradecerle la participación. La Muchísimas gracias. grabación, pura vida, mucho gusto. La grabación quedaría, bueno, la subo apenas esté y la subo a YouTube y les mando ahí como un mensaje en el entorno para que ustedes en el entorno, perdón, para que ustedes lo revisen. Pura vida. Buenas Profe, noches. una pregunta muy interesante. Sí, ajá, Con eso del cuadro de formato que nos da mm, ahí el archivo, y cuando ajá. nos respondan, debemos poner alguna cita, porque es o sea, uno justifica esa respuesta, que se ¿Cuál, debe cuál, poner algo. cuál de los cuadros? ¿Mm? Eh, ya le digo, está en la orientación académica, en este proyecto, en la página, Ah, no sé, 41. 31, ok, vamos a verlo. Mm, Pasé ya, no pasé ahora. 38, 40. Ah, en este cuadrito, este. Ujú, sí. Ok, es que a la hora de poner, digamos, es como una cita, porque es la fecha, el lugar y el nombre. Entonces eso sería la cita. Y cuando ustedes utilizan, por eso acá viene como el ejemplo, vean. Ejemplo uno, el señor, ¿verdad? Ahí están como agregando el autor, que sería Castro, que es la persona que ustedes entrevistan, ¿verdad? Y viene Ah, acá sí, sí, sí. ajá, ves la referencia, vea, apellido del autor, vea, inicial del nombre, apellido. Comunicación personal es como la cita, digamos, lo que hay que poner, y la fecha Ok, donde ustedes eso es, desarrollaron la cita. Ajá. justamente eso era. Ok, Esa es la eso es. referencia. Ajá. Eso era. Ok.
Pero Perfecto. tenemos que poner, digamos, así como en texto abierto sin el cuadrito o debe ser dentro del cuadrito. Es que recuerde que dentro del cuadro están los anexos, ¿verdad? Completo, completo, completo. Pero acá en el informe usted solo utiliza una parte de lo que la persona le dice. Ok. Ahora sí. Eh, No. Más o menos, Ok, voy de como nuevo. una parte, ¿no? Ok, vea. Acá están las preguntas, ¿verdad? Completas. O sea, yo me siento con usted, yo le pregunto las 5 preguntas que tengo, ¿verdad? Esas 5 Ujú. preguntas en los anexos, vean esta parte que está acá, deben de ir todas completas, o sea, las 5 preguntas con el cuadro completo. Entonces, yo voy a decir, entrevisté a Carlos, ¿verdad? Valle Figueroa, lo entrevisté el 11 de abril, ¿verdad? En la fecha, y pongo todas las preguntas y las respuestas que él dio, ¿ok? Que usted dio. Pero acá yo nada más voy a Sí. utilizar en el informe, yo nada más voy a utilizar una parte de lo que usted dice, yo no voy a copiar toda su respuesta. Ah, Entonces yo voy a ok, decir, ok, ok, ok. Sí, Carlos en como, la respuesta de la participación dijo esto, ¿verdad? Entonces aquí lo copio. Y esta es la forma sí, de generar la referencia. Ajá, ajá, sí, como poner solamente una respuesta a una pregunta nada más. exacto. Y usted va a elegir cuál Los, es la más importante para usted según la cita y la teoría que tenga. los anexos deben ir numerados, me imagino, también, ¿verdad? Sí, claro, anexo 1, anexo 2, 3, ajá, 4 y 5. Exacto. Ok, ok. Ahora sí, Listo. buenísimo, Gracias. perfecto, con gusto. Bueno, entonces estaríamos por hoy. Muchas gracias pues por la participación. Buenas noches a todos y todas. Gracias. Buenas Con noches, gusto. profe. Hasta luego. Gracias, buenas Con noches. gusto.